muchachos, bienvenidos a sus clases en línea de Grupo CETEC. En este curso con mi PEMS ya vamos a pasar a una nueva área de matemáticas, y de hecho ya nada más sería esta área y obviamente la de geometría y trigonometría. Bueno, geometría y trigonometría, como son temas un poquito, no son extensos, pero pues sí hay que recordarlos muy bien. Entonces las vamos a partir en las siguientes clases y hasta el final pues vamos a hacer también una recapitulación de todo lo visto, para que tú no tengas ningún problema. Pero bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la probabilidad y la estadística, que prácticamente es un área de las matemáticas que a nosotros como profesores o como, es más, ni siquiera como profesores, sino como seres humanos, siempre tenemos esa, ¿cómo decirlo? Esa pequeña molestia a la hora de ejecutarla, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente manipulamos una gran cantidad de datos que pues sí se vuelven un poquito tediosos a la hora de estarlos trabajando. Sin embargo, tedioso no siempre significa que va a ser difícil, sino que a lo mejor talachudo. Pero bueno, como a lo mejor tal vez nosotros tenemos una complicación de que no nos llevamos muy bien con la estadística, porque realmente no sabemos qué es la estadística y la probabilidad. Suponemos que es la misma cosa los dos, pero no son lo mismo. A lo mejor de ahí empezamos a tener pues los conflictos, ¿no? Por eso en esta clase número 8 pues vamos a aprender a diferenciar a la probabilidad y a la estadística pues por medio de ejercicios prácticos y analizarlo por problemas matemáticos, ¿no? Que es prácticamente lo que hemos estado haciendo a lo largo de todas estas clases. Y bueno, ya son prácticamente 8 clases. Ya es mucho más sencillo toda esta cuestión, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a manejar la probabilidad estadística? Vamos a conocer, por ejemplo, ahorita todos sus conceptos, y obviamente vamos a estar trabajando esta y la siguiente clase con ejercicios prácticos. ¿Y por qué vamos a dedicar 2 clases? Porque en esta nos vamos a dedicar un poquito más a hablar sobre la teoría, y sí vamos a hacer uno que otro ejercicio, pero no nos va a dar tiempo, porque se volvería una clase como las últimas 2 que tuvimos de álgebra, que fueron más de 1 hora. Entonces, hablando pedagógicamente, no es bueno para ti, más porque las características que tienen estas 2 áreas de la matemática pues se vuelven un poquito más complicadas a la hora de estar ejecutando datos. Entonces, en pocas palabras, para que no se te vuelva pesado, vamos a dedicar esta y la próxima clase para resolver ejercicios, y más que nada también para hacer el análisis, porque esta se trata de mucho análisis. Y obviamente, en donde hemos visto la aplicación de la estadística en nuestra vida real. Iniciando esta clase, antes de mostrarte los conceptos de lo que es estadística y probabilidad, ¿vale? Entonces, ¿dónde hemos visto? Porque a lo mejor entendemos, ¿no? De que, pues es que la probabilidad de que yo haga algo, o en las películas, ¿no? La probabilidad de que 1 en 1.000.000, así de, ¿qué? Sobre todo me hace mucha gracia esta clase, porque, o más bien estas áreas, porque me recuerdan mucho a la serie de la teoría del Big Bang, sobre todo cuando Sheldon pues hace ciertos tipos de comentarios, o cuando está, por ejemplo, llega a capítulos, ¿no? O sea, no puedo decir uno en específico porque eran la gran mayoría, en donde decía, él hablaba mucho de probabilidades, ¿no? Sobre todo, o sea, bueno, todos, pero el que siempre era Sheldon Cooper, ¿no? Entonces nosotros a lo mejor decimos, no, es que eso era en una serie, a lo mejor sí pasaba, pero solamente en la vida de científicos. Pero no, muchachos, también entre nosotros, en nosotros mortales, tenemos la aplicación de esto, sobre todo cuando estamos viendo fútbol. Bueno, todas las estadísticas que nos dicen, ¿no? De que si un jugador puede ser bueno o no, eso es probabilidad estadística. O por ejemplo, lo más real, más real, que incluso tus papis, o incluso tú has tenido oportunidad de hacerlo, ¿no? Al menos de presenciarlo, porque pues de hacerlo no creo. Cuando van los de INEGI, cada cierto tiempo van los de INEGI a hacer una encuesta, y esas encuestas obviamente pues se están elaborando durante varios años para ejecutar pues los datos, ¿no? Del crecimiento poblacional, de la mortalidad, de la natalidad,
del aspecto de vida socioeconómico de una familia, de una región, y bueno, en este caso pues de todo el país, ¿no? Para encontrar pues ciertos, perdón, ciertos análisis o ciertas problemáticas que aquejan al país, ¿no? O incluso nosotros también, porque varios de los conceptos pues implican lo que es promedio y ese tipo de cosas, que pues nosotros los hacemos muy útiles a la hora de estar, pues ahora sí que ponderando nuestro rendimiento académico. Ajá, e incluso en este mismo examen Comipems, como tenemos una cantidad de aciertos, pues las escuelas, cada escuela pues emite su mínimo de aciertos, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos por medio de estadística pues brinden ese análisis y digan, yo necesito una persona cuya capacidad intelectual sea mínima de 80 y tantos aciertos o de 70 y tantos aciertos, ¿no? Y hay escuelas que también no se ponen muy exigentes y claro, no estoy diciendo que sean malas escuelas, pero se ponen un poco menos exigentes a la hora de aceptar aspirantes, ¿no? Porque por muchos factores que no nos vamos a inmiscuir muchos en eso porque pues la verdad no sé por qué. Pero por ejemplo no es lo mismo a que una escuela de carácter oficial te pida los mismos aciertos a la que te pida una que pertenece a la UNAM o al Politécnico, ¿no? Entonces también de ahí sirven esos análisis estadísticos y probabilísticos para poder emitir esos juicios y así te puedas quedar en tu escuelita querida. Ajá. Pero bueno, vamos ahora sí a ver los conceptos básicos de lo que es estadística y es probabilidad. Primero vamos a definir lo que es estadística. Y estadística, por si te llegan a preguntar en Comipems, es la rama de las matemáticas que se ocupa de la recopilación, clasificación, presentación, interpretación de datos, que tiene por objeto agrupar un gran conjunto de números, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a servir la estadística? Para recopilar, clasificar, presentar e interpretar muchos datos numéricos que tengamos, ¿no? Por eso te decía yo lo del INEGI, porque imagínate, es hacer la encuesta a todo el país, a todo, hasta en las zonas más recónditas del país, que claro, no todo lo hacen honestamente porque pues es difícil llegar, pero tratan de hacerlo, ¿no? Y bueno, la estadística pues contempla 3 fases, que precisamente es la recolección de datos, la ordenación de los mismos y las conclusiones de los análisis, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, cuando estamos analizando un atleta, los de fútbol, Cruz Azul, vamos a suponerlo, ¿no? O sea, Cruz Azul hasta la última copa que se hizo pues en o torneo, no sé cómo se llame, en este 2021, pues hasta después de 23 años ganó, ganó, o sea, simplemente, ¿no? Y, o sea, y podríamos haber hecho todo un análisis durante estos 23 años y tomar estadísticas y tomar ciertos datos que nos pudiesen permitir el por qué fallaba tanto Cruz Azul. Pero bueno, tal vez así lo hizo su director técnico, tal vez vio las fallas que había, las problemáticas, y es por eso que después de 23 años ganó. De hecho, me recuerda a Ash Ketchum, ¿no? Tantas batallas en Pokémon, después de 20 temporadas y más de 1000 capítulos, por fin ganó también una medalla, ¿no? o no sé cómo se le llama, entonces es muy similar. Ajá, entonces, pero para poder definir y encontrar esas problemáticas, pues necesitamos de la estadística. Ajá. Y bueno, la estadística la vamos a dividir en 2 grandes grupos. Ajá. O 2 grandes categorías, que es la estadística descriptiva, obviamente que nos ayuda a describir un problema y poderlo entender, y la estadística inferencial. Ok, vamos a hacerlo más claro esta diferencia. La estadística descriptiva nos va a contemplar la recopilación y presentación de datos, y la segunda nos va a decir como que las técnicas de interpretación de los valores resultantes, y obviamente pues ya teniendo estas 2 juntas, pues ya podemos tomar decisiones. Y bueno, los conceptos básicos que tenemos pues son estos 3 y los que siguen, ¿no? Estos 3 nos van a ayudar a calcular o de alguna manera a agrupar ciertos datos. Y te los menciono porque ahorita es necesario para los siguientes conceptos que siguen. La media es la suma de todos los datos divididos entre total.
que nosotros lo conocemos, o sea, ahora sí que para los cuates es el promedio. Ajá, cuando, por ejemplo, vamos a sacar nuestro promedio de la escuela y tenemos ahí toda una serie de datos, puros 10, puros 9, porque eso esperemos que existan por ahí, uno que otro 7, tal vez 8, ¿no? Y los sumamos y los dividimos entre la cantidad de valores que son. Entonces, cuando tenemos esa cantidad, ese cociente, ese es nuestro promedio, ¿ok? Y que por lo general estos datos se van a interpretar como valores con enteros y décimas. Si estamos hablando en la vida real, la vida real académica, lo ideal es tomar 4 cifras significativas después del punto decimal del lado del espectro de los subórdenes. ¿Recuerdas que en habilidad matemática yo te definí lo que era un número y lo que era una cifra? Ok, aquí por lo general vamos a estar, bueno, lo ideal en estadística es que tomemos 4 cifras después del punto decimal. Pero entendemos que a veces con mi PEMS, la tía con mi PEMS, como lo he visto ahí en redes sociales, pues nos hacen su examen y solamente nos pone 2 cifras significativas o en su defecto una porque hace el uso del redondeo, que también vimos en la parte de habilidad matemática. Ajá, entonces, para que no se te vaya a extrañar así de, pero ¿por qué? Si yo puse no, o sea, hay que saber identificar y es por eso por eso yo te enseñé en esa parte a saber redondear, porque aquí lo vamos a estar ocupando demasiado. Ajá, bueno. Otra de las medidas o de los conceptos que nosotros vamos a ocupar es la moda, que es el dato que se repite más veces, ¿no? Dentro de un grupo de datos. Ajá, por ejemplo, si tengo puros 8, o sea, si tengo 7 materias, vamos a suponer, ¿no? Tengo 2 materias de 10, 2 de 9 y 3 de 8, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor que se repite más veces? Pues el 8, entonces por eso sería moda. Ahora, hay 2 tipos de moda, bueno, hay varios tipos, de hecho, pero difícilmente se encuentran en ejercicios. Cuando solamente es un dato que se repite, muchas veces pues se le llama moda, ¿no? Moda, sí, normal. Si hay 2 valores que se repiten más veces y que se repiten, o sea, el mismo número de veces, pero que sean los que se repitan más, ajá, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Que tenemos igual 7 materias y tenemos 3 materias de 10 y 3 materias de 9 y una de 8, ¿no? Entonces, tanto 10 como el 9 se repiten la misma cantidad de veces y son los que están con mayor frecuencia. Entonces, el valor se le va a conocer como bimodal, porque son 2 valores que se están repitiendo mucho más veces que los demás, o sea, es bimodal. Y la mediana, pues, es el dato que está en el centro de todos, ¿no? Ahora, la mediana, por eso es la mediana. Para esto tenemos una condición, tenemos que acomodar nuestros datos de manera que sean de menor a mayor, ajá, y que el valor que quede en medio, ese es el valor que voy a interpretar. Es mucho más fácil cuando tenemos valores que son nones, ajá, que tenemos, por ejemplo, 3, 5, 7 valores, porque pues el que queda es más fácil de encontrar. Pero cuando son valores con una contabilidad, digamos, bueno, sí, o sea, cuando son pares, que tengamos 2, 4, 6, 8 valores, se complica un poquito la cosa, pero aquí vamos a aprender cómo calcularlo en esos casos, ¿no? Bueno, esos son valores para datos no agrupados, ajá, o sea, que están todos revueltos y que necesitamos nosotros, pues, encontrar su análisis. Ajá, pero ¿de quién? O sea, ¿eso para qué me va a servir o para quién voy a estudiarlo, no? Pues va a ser para encontrar lo que es población, individuo y muestra. Ajá, que la población son todos los elementos de interés en un momento particular. Ejemplo, a lo mejor en tu escuela, porque espero que haya esa cuestión del cuadro de honor todavía se maneje, porque pues en mis tiempos de aquella época, digo, no son tantos, pero sí ya pesan, en la primaria sobre todo, no tanto en la secundaria, pero sí en la primaria, sí se hacía mucho el uso de cada mes, en la secundaria era, por ejemplo, cada bimestre, ¿no? O cada 6 meses, algo así, o cada año.
Dependía de la administración, claro, pero al menos en la primaria, si era de cada mes, alumno del mes o el cuadro de honor del mes, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Pues obviamente sacaban promedio. ¿De quién, de qué o cuál en este caso era la población? Pues toda la escuela. O sea, toda la primaria era la población que se tenía que encontrar o se tenía que analizar para encontrar el mejor promedio, o al menos en este caso los 3 mejores promedios. El individuo, que es la parte de la población, ok, digamos que de 400 alumnos encontramos que los mejores promedios se encuentran arriba de 9. Entonces nada más el individuo, que es el elemento que es la parte de la población que vamos a estar analizando, son los 3 primeros, ¿no? O sea, los 3. También tenemos un carácter variable y que puede ser cuantitativo y es medible numéricamente o cualitativamente, ¿no? Dependiendo de las características de este. ¿Cómo es esto? A lo mejor de ese cuadro de honor que tenemos, o sea, y de esa población, bueno, que de hecho la población es toda la escuela, ¿no? Pero el individuo son los 3 primeros. Pero ¿de dónde vamos a sacar ese individuo? De una muestra. Ok, la muestra es una parte de la población, no se te olvide eso. Ahora, el carácter variable, vamos a ver de esa muestra que nosotros tenemos, que a lo mejor son, digamos, ¿no? O sea, 10 alumnos que tienen promedio arriba de 9, tenemos que ver cuáles son las características cuantitativas, que en este caso pues serían las calificaciones, y las cualitativas, o sea, mira, es un niño muy callado, o es un niño introvertido, o a lo mejor es al revés, es un niño muy extrovertido, muy dinámico, etcétera, etcétera. Entonces, con esas características, que también lo podemos estudiar como variable, pues es como encontramos pues ciertos aspectos del por qué son tan buenos o por qué en algunos casos son tan malos, porque también la estadística nos ayuda a encontrar problemas pues negativos, ¿no? O situaciones negativas. Y obviamente también tenemos el concepto de lo que es dato, que es el valor que toma la variable asociada a un elemento de población, o un propio elemento, ¿vale? Y vamos a tener en este caso de la estadística pues tipos de datos. Datos cualitativos o que son de atributo. Cuando son cualitativos, pues es el resultado de un proceso que categoriza o describe una población. Ahora, a lo mejor de esa escuela, vamos a seguir con el mismo ejemplo del cuadro de honor, van a categorizar datos, ¿no? Bueno, de manera cualitativa. A lo mejor las cualidades van a ser, pues, niños y niñas, ¿no? O sea, por el sexo. O a lo mejor por edad. O a lo mejor por estatura. O a lo mejor por el grado. Entonces, todo eso son valores cuantitativos. Eso. O a lo mejor por hábitos de estudio. Y les preguntan, a ver, niños, ¿cuántos leen 20 minutos diarios, no? O ¿cuántos de ustedes practican habilidad matemática 10 minutos? Porque es lo que se recomienda, de 10 a 20 minutos diarios, ¿no? Casi como la lectura. Y ya, ¿no? Entonces empiezan a categorizarlos por ese tipo de análisis, o sea, por ese tipo de cualidades. Por eso es cualitativo, porque son sus cualidades. Mientras que también tenemos los datos cuantitativos o numéricos, porque es el resultado del proceso que cuantifica o mide estas clases, ¿no? O estas características. Y se va a dividir en discretos y continuos. Cuando son discretos, bueno, los números enteros que se producen siempre son por conteo, o sea, son discretos. Pero si son continuos, son los que resultan de medir, Ahorita, bueno, cuando veamos los ejercicios vamos a entender un poquito más esos conceptos, ¿vale? Y bueno, y es lo que te decía, gracias a la media, moda, mediana, rango, tablas de frecuencia, que es lo que ahorita vamos a ver, pues podemos calcular ciertos valores numéricos que nos van a ayudar a describir después la problemática o las soluciones o las cualidades que tienen algunos datos agrupados. Ahora, vamos a regresarnos un poquito a esto. Cada una de ellas tiene su fórmula. No nada más es así como te lo dije, aunque pues realmente no son fórmulas tan, ay, qué horror, qué tan pesadas son, pues no.
No, así que no te preocupes porque pues es lo que vamos a estar manejando. Pero bueno, vamos a continuar ahora con lo que son las tablas de frecuencia. Por eso te digo que ahorita me iba a enfocar un poquito más a la teoría, porque aquí en la práctica no es que esté difícil, muchachos, pero es que son un poquito largas. Sobre todo, bueno, cuando estamos trabajando, pues precisamente las tablas de frecuencia son los que nos van a llevar un poquito más de tiempo. Honestamente, dudo que te pongan a hacer una tabla de frecuencias en el examen con mi PEMS, pero ¿cómo es que las puede trabajar con mi PEMS? No es que tú realices toda esta tabla de frecuencias, porque prácticamente esto es lo que se tendría que hacer, pero que sí analices como tal la tabla de frecuencias, o sea, que te digan cuál es el promedio o la media de estos datos, porque cuál es el resultado de la frecuencia relativa, o cuánto es el resultado de la frecuencia acumulada, etcétera, etcétera, o qué valores tomaron para hacer el rango, cómo puedo definir lo que es el rango a partir de la tabla de frecuencias, o qué me dice la tabla de frecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es por eso que digamos, o sea, la tabla de frecuencia prácticamente la podemos interpretar así, ¿no? Bueno, ¿qué es una tabla de frecuencia o una distribución de frecuencia con datos no agrupados, ¿no? Pues es una representación gráfica que obviamente te va a agrupar datos, por una distribución de frecuencias, porque va a representar un conjunto de datos denotados por una incógnita. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es que la frecuencia las vamos a acomodar tanto el número de veces que se le ocurran a dicha incógnita, o bueno, que se presenten en dicha incógnita, no que se le ocurran, que se le presenten. Y bueno, esa incógnita la vamos a conocer como X en la muestra, y va a ser vamos a encontrar en esta agrupación pues la suma de las frecuencias de los datos, que va a ser igual a n. Y te vas a quedar que, ¿qué dijo? Ok, mejor lo explicamos en la tabla. Bien, vamos a suponer que seguimos con el mismo ejemplo de las, ¿cómo se les dice? Ya se me olvidó, de las calificaciones. Es que iba a decir de las asignaturas, pero no eran de las calificaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, intervalos. ¿Qué son los intervalos? Pues son, en este caso en la tabla, pues es la manera de cómo yo voy a contabilizar o a clasificar mis datos, cómo los voy a ordenar tengo 1, 2, 3, etcétera, etcétera, ¿no? Como si estuviéramos contándonos, como si fuera una lista, Ahora, en este caso que tenemos aquí las edades, vamos a suponer, ¿no?, que vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias de las calificaciones por medio de edades, Entonces, a lo mejor dentro de toda mi secundaria o dentro de toda mi primaria, no importa, ahorita eso, el chiste es que tengo alumnos que van de 1 a 10, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, hasta de 80, porque también están en el INEA. Pues suele pasar, muchachos. Entonces, ¿cómo yo calculo estos datos? Porque también no nada más es de ponerlos y ya. Ok, los rangos vamos a definirlo prácticamente como un dato que nos va a establecer un límite final y un límite inicial, para poder pues agruparlo mejor. ¿Qué tal si yo hubiese puesto, o sea, tengo alumnos de 1 a 10 años, o por ejemplo de 1 a 80, y no iba a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta n número, y poner nada más 10 veces al 7? O sea, como que no es muy viable. ¿Por qué? Porque pierdo espacio, pierdo tiempo, entonces los voy a ir agrupando. Por eso es el rango. ¿Cómo calculo el rango? Del valor mayor al valor menos el valor menor. Eso es el rango, ¿ok? Y bueno, ya que tengo todos mis rangos establecidos, voy a marcar una amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Pues es el número de rangos que yo tengo dentro de mi, dentro de mis análisis que voy a ejecutar. Pero bueno, esto por lo general nos lo van a dar. Es difícil o más bien no es que sea difícil, sino que muy raro que se estén, pues ahora sí que
encontrando o que nos lo den, porque precisamente podemos tardar un poco más de tiempo. Bueno, ahora, ¿qué es el valor de las frecuencias absolutas? Las frecuencias absolutas son esos datos que nos van a decir precisamente cuántas veces se repite cierto valor. Ajá. Por ejemplo, de 1 a 10 años yo tengo alumnos que tienen 7, ¿no? O sea, que se repiten 7 veces. O de 11 a 20 que tengo 6 que se repiten y así sucesivamente. Aquí no es necesario que vayan acomodados de menor a mayor. Aquí no es necesario, no te preocupes. Entonces, prácticamente la frecuencia absoluta es el número de veces que se va a repetir dicho valor, o en este caso, dichas edades. Ajá, que tengo de 1 a 10, se repiten pues 7 veces y así sucesivamente. Ahora, la frecuencia acumulada es el valor de la frecuencia absoluta más el siguiente valor, por eso es que tengo en mi tabla, por eso es que se van acumulando. Ejemplo, empiezo con un valor de 7 que se repite, ¿no? Ahora, no, un pequeño paréntesis, no vayan a confundir la frecuencia absoluta con la moda porque es muy distinto. La frecuencia absoluta es cuando tengo muchos datos que yo necesito agrupar en una tabla. Ajá, y que tengo que ver cuántas veces repite, por ejemplo, en ese rango. Y la moda es en general, no necesito rangos, ¿vale? Pero bueno, entonces la frecuencia acumulada tengo que agarrar mi primer valor y sumarle el siguiente. Ajá, aquí por ejemplo tengo 7, más, o sea, de hecho sería 0 más 7, pues me da el 7, ¿no? Entonces, ¿para qué pongo el 0 si de todos modos me va a dar 7? Ajá, si aquí hubiese sido un 23, pongo el 23. Si hubiera sido 1.000.000, pongo 1.000.000. El chiste es que empiezo con el primer valor de la frecuencia absoluta. Ahora, como tengo que acumular mis datos para ver si me cuadran, en este caso, ¿qué tal si yo entrevisté o saqué la probabilidad, perdón, la estadística de 100 alumnos? Pues me tiene que dar 100. Si fueron de 96, me tienen que dar 96. Si hice de 3, me tiene que dar 3. Aunque lo más, bueno, de esto de 3, una cosa, para poder nosotros llevar una estadística adecuada necesitamos más de 10 valores. Con 5 podríamos trabajar, pero no podemos emitir un juicio real. Ajá, sería como que muy ambiguo. Entonces, para poder nosotros definir una muy buena estadística necesitamos al menos de 10 datos. Pero bueno, entonces, para poder calcular esa frecuencia acumulada necesitamos del primer valor más el siguiente. Aquí sería 7 más 6 me da 13. Ahora, ese 13 más 8 me da 21. Ahora ese 21 más 6 me da 27 y así sucesivamente hasta llegar a la final. Ahora, este valor n que me ven aquí es el total de las frecuencias absolutas, o en este caso sería mi población o muestra. Ajá, dependiendo de lo que yo esté ocupando. Sí, o el total de las personas que yo estoy trabajando. En este caso vamos a suponer que son los alumnos. Ahora, la frecuencia relativa es ese mismo, bueno, es el resultado de las frecuencias absolutas entre el número total de la población o de la muestra. Ajá. En este caso, ¿cómo lo voy a calcular? 7 entre 42, 6 entre 42, 8 entre 42 y así sucesivamente, ¿no? Y sí, obviamente me dan valores decimales, ¿ok? Esos valores decimales me tienen que dar 1 o cercano a 1. ¿Cuánto es cercano a 1? A partir de 0.97. Va a haber valores y va a haber problemas que a lo mejor me dan 0.90, 0.91, 0.92 y así sucesivamente. Si les da 0.8, 88, 89, ok, está bien. Pero habría que checar bien esa frecuencia porque a lo mejor nos faltó una división o algo así, o que los datos realmente estén muy dispersos o muy raros a la hora de trabajar. Ajá, pero por lo general, o sea, de 0.90 hacia arriba es que estamos bien. Si nos da 1, perfecto, es que mejor, ¿no? Y obviamente la frecuencia relativa acumulada pues va a ser calculada de la misma manera, solamente que aquí los valores me tendrían que dar 100. Ajá, bueno, más bien vamos a suponerlo, ¿no? No es 100 porque no estoy porcentuándola,
pero por ejemplo es cada uno de los valores de la frecuencia acumulada entre 42, porque es lo que está acumulando relativamente, y obviamente me tiene que dar 1 también, y si fuera porcentual, muchachos, si fuera una frecuencia relativa porcentual, entonces ahora sí, voy a dividir cada uno de estos valores, prácticamente es lo que yo obtenga mi frecuencia relativa por 100, y me tiene que dar cercano a 100 o el 100. De todos modos, vamos a tratar de hacer un ejercicio la próxima clase, porque de este sí nos vamos a tardar un poquito más. Y de lo demás, bueno, para que tú puedas entenderlo y así comprender cómo es que a lo mejor te van a poner una tabla de frecuencias en el examen con mi PEMS. Entonces espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Ok, bueno, continuemos con nuestra parte de, vaya, pues sí, nuestra teoría. Ya casi hagamos la parte de teoría. Entonces también tenemos lo que son tipos de gráficas. ¿Qué son los tipos de gráficas? Pues los tipos de gráficas nos van a servir, o las gráficas en este caso, nos van a servir para nosotros representar de manera gráfica resultados o cualquier tipo de análisis dentro de la estadística. Por lo general vamos a estar graficando las frecuencias que se utilizan, o sea, en la tabla de frecuencias, valga la redundancia, porque la media, moda, mediana, o sea, sí podemos graficarla, pero es muy raro, ya que son valores o sea, solo es un dato. Y por ejemplo aquí en las tablas de frecuencia tenemos varios datos para poder analizar pues todas estas problemáticas, ¿no?, que se nos presenten en algún caso. ¿Y cuáles son los tipos de gráficas que vamos a estar utilizando? Pues se usan gráficas de barras, que aquí como vienen, ¿no? Se usan para clases sin relación cuantitativa. Las barras se separan a la misma distancia. ¿Cómo es esto de sin relación cuantitativa? O sea, no es estrictamente que tengamos esos valores, o sea, o que vayamos a nosotros a cuantificar algo. Por ejemplo, podemos poner que a una persona que que a una muestra de personas les gusta el helado de chocolate, a otros les gusta el helado de vainilla y así sucesivamente, y que aquí podemos poner, o sea, solamente a cuántas personas les gusta dicho helado, pero lo que vamos a estar clasificando son los sabores de los helados, no a cuántas personas, sino qué pasa con los helados, ¿no? O sea, es eso. Mientras tanto, en el histograma, ahí pues son barras verticales unidas por su relación numérica. En el eje Y van las clases y en el eje X van las clases y en el eje Y pues van las frecuencias, o sea, frecuencias contra clase. Este tipo de gráfico, el histograma, ahí sí nos va a dar ahora sí la relación que por qué a tantas personas les gustan diferentes sabores de helado. La diferencia del gráfico de barras al histograma es que en las barras hay separaciones, mientras que en los histogramas van juntitos para poder así manipular y observar de una mejor manera qué está pasando con cada uno de las variables, o en este caso de las clases, o para ponerlo en claro, de los sabores de helado, con respecto a qué tan frecuente es que un sabor de helado, ¿no? O sea, qué tan común, qué es lo que pasa por ahí, ¿no? También tenemos la cuestión de los pictogramas, que ya también habíamos hablado de eso en la clase de habilidad matemática. No recuerdo qué clase, obviamente, pero sí lo vimos, y hay veces que incluso hasta lo vimos creo que en una tasa mortalidad o natalidad, no me acuerdo, que eran unos muñequitos, y obviamente pues esa nos representa la magnitud de algún problema o de algún dato por medio de figuras. Esto se utiliza mucho en los datos estadísticos del INEGI, que te invito que cuando tengas tiempo, no estoy diciendo que lo veas y que ya, o sea, ya es ahorita, dejas el video y lo vayas a ver, pero si en un momento de ociosidad tengas la oportunidad de meterte a la página del INEGI y pues los puedes ahí sacar, ¿no? Los puedes observar, sobre todo en la parte donde están hablando de deforestación o de todo el sector ganadero. Por lo general pues ponen tractores y están hablando de la industrialización, o ponen vaquitas o ganado o caballos cuando están hablando sobre todo de, pues sí, ¿no?, de estas actividades de, por ejemplo, de agricultura, de cuántos, no sé, la mortalidad o natalidad del ganado, ¿no?
pero sí lo he llegado a ver. Espero que pues sí sigan con esos pictogramas, porque la verdad sí son muy entendibles y lejos o sea, aparte de que están muy entendibles, están muy bonitos. Bueno, la gráfica circulada de pastel, que solo son, aquí se van a interpretar datos cuantitativos en modo de porcentaje, y por lo general lo que nosotros graficamos aquí pues son las frecuencias relativas. ¿Cómo lo vamos a calcular? Ok, vamos a tener que hacer una regla de 3, porque si un 100% de los datos es igual a los 360 grados del círculo, en este caso, pues por ejemplo vamos a suponer que nos dio un 20% de algo, entonces hacemos 20% por 360 y lo dividimos entre 100 y ya nos va a empezar a dar el ángulo, obviamente el ángulo con el que tenemos que trazar. Sí, lamentablemente necesitamos de un transportador para poder hacer esta gráfica, que bueno, si lo haces a mano, porque si lo haces a modo Excel, no, pues Excel ya nada más vas programando las cosas y te las da súper guay, súper bonitas, pero como en el examen no vamos a tener Excel ni transportador, lo que vamos a hacer con estas gráficas es observarlas de una manera muy detallada y pues acuérdate de nuestro pequeño truco de la mano, donde teníamos 90, 45 grados, 60 y etcétera, para poder nosotros más o menos ayudarnos a definir, o no más o menos, es ayudarnos a poder encontrar ese tipo de análisis. ¿Qué tal si en uno nos dicen, oye, ¿a cuánto representa este tanto por ciento? Pues ya a lo mejor con el truco de la mano y de los ángulos lo podemos hacer, o incluso si eres un poquito más abstracto, pero también lo podemos definir obviamente con una regla de 3, ¿no? O sea, te están diciendo que 100% es 360 y ahí vas teniendo que los 20, que los 40, y vas a ir deduciendo, ¿no? Los vas a ir restando. Pero ahorita que hagamos los ejercicios, bueno, no ahorita, en la próxima clase que hagamos los ejercicios, porque ahorita nada más vamos a hacer tal vez 1 o 2 ejercicios muy sencillos, pues sí, ¿no? Es más fácil establecerlos, ya visualizarlos. Y ahora también tenemos el polígono de frecuencias, que por lo general va unido a su hermano histograma y nos va a mostrar la distribución de las frecuencias. Este va a ir unido por puntos. ¿Cuáles son los que más trabajamos? Ok, todos se trabajan, todos, no hay excepción, pero para poder tener un análisis un poquito más, digamos, serio de alguna manera, pues el histograma y el polígono de frecuencias son por excelencia los preferidos para poder interpretar una serie de datos. Los otros también, sí, pero cada uno tiene sus casos diferentes, ¿ok? Vamos a analizar estos dos, que son los que son un poquito más problemáticos, y no problemáticos porque cuesten trabajo, sino porque precisamente te muestran un poquito más la situación de todas tus frecuencias. Aquí, como lo podemos observar, las barras son prácticamente el histograma, y que van unidas a diferencia de un gráfico de barras, y obviamente esa línea negra más gruesa que se representa más es el polígono de frecuencias. No necesariamente tiene que quedar así como un castillito como lo vemos aquí. Hay veces que los polígonos de frecuencia te marcan que van hacia abajo. Y yo por lo general lo relaciono a veces como cuando nos vemos en la televisión de que la bolsa de valores va a la baja o va a la alta. Entonces es cuando van así las rayitas, van arriba para abajo y luego para arriba y luego van mucho para abajo. Eso es la frecuencia. Así nosotros podemos emitir un juicio e identificar, a ver, si va a la baja, ¿por qué bajó, no? ¿Y qué pasó? Entonces, digamos que bajó algo, entonces ya buscamos en el polígono de frecuencias a partir de dónde bajó, en el histograma, ¿por qué bajó? Y vemos, por ejemplo, una barra, pues aquí no está marcando que bajaron a 7. Y entonces voy y analizo en mis otras gráficas por qué es ese 7, ¿no? A lo mejor aquí en el pictograma o la gráfica de pastel identifico, pues corresponde un 20%. ¿De dónde es ese 20%? Pues por ejemplo, y ya lo empiezo a buscar en mis frecuencias. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Y es así como que voy para atrás, ¿no? En el caso de que me entreguen a mí un informe. Pero si voy para adelante, mira, ya estoy identificando la causa, voy a comprobarlo con estos gráficos, y es así como se comprueba y empezamos a manipularlo, ¿no?
Pero bueno, hasta aquí espero que no haya ninguna duda porque prácticamente estos son los conceptos básicos de la estadística. Y sí, muchachos, la estadística es un poquito más utilizada que la probabilidad. Ajá, no estoy diciendo que la probabilidad sea algo que no estemos utilizando o que demerite, ¿no? De que, ay, no, es que la probabilidad ni se ocupa. No, claro que sí se ocupa. O sea, la probabilidad es mucho, 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 muy importante, ajá, ya que con ella, pues vamos a emitir ahora sí los juicios que podemos encontrar en cualquier uno de los casos. Ajá, entonces para poder entender lo que es esto de la ley de Laplace, vamos a definir lo que es la probabilidad. Y la probabilidad es la posibilidad numérica de que cierto evento ocurra. Ajá. La probabilidad se representa ya sea con valores de 0 o valores de 1. Y ahorita les voy a enseñar por qué. Bueno, a la hora de hacer ejercicios les voy a explicar el por qué, ¿no? Bueno, la probabilidad de que un evento ocurra con el 100% de certeza es representada por 1. Y la probabilidad de que un evento no ocurra es representada por el 0. O sea, o sí o no, o sí ocurre o no. Ajá. Bueno, y eso sí estamos hablando de ley de Laplace, porque hay varias leyes, pero en Comipen solamente te van a preguntar de Laplace, perdón, porque si te acuerdas de tus conceptos básicos de distribución de frecuencias, o los conceptos que cuando vimos lo de cuando un número de 0 da entre 1 es igual a una indeterminante o todo eso, que vimos de hecho en las primeras clases de este curso de matemáticas, o sea, eso es probabilidad. Yo nada más que aquí se aplicaría más a la aritmética esas leyes de distribución y todo eso que en probabilidad. O sea, si nosotros no entendemos, por eso te decía que era muy importante que entendiéramos la aritmética, porque si no, no íbamos a poder hacer este tipo de ejercicios con las otras áreas de matemáticas, ¿no? Lamentablemente o afortunadamente lo que es probabilidad y estadística es como la parte más teórica de las matemáticas. Si te das cuenta lo que es aritmética, álgebra, trigonometría y geometría, o sea, sí tienen su parte teórica, pero es más práctico lo que hacemos ahí. Ajá, es más metódico. Y en lo que es la parte de probabilidad y estadística hacemos más análisis, es más analítico, porque de nada sirve que nosotros estemos haciendo tablas de frecuencia y que estemos haciendo pictogramas y que estemos haciendo moda media y mediana si no entendemos el por qué me salió, por ejemplo, una moda de 2 o por qué me salió un promedio de 4.5. O sea, está muy fácil de ejecutar todo eso, pero necesitamos entender el por qué. Ajá, y al ayudarnos a entender el por qué, pues ahí entra lo que es la ley de Laplace. Pero bueno, entonces, cuando tenemos ley de Laplace, o sí ocurre el evento que es al 100% o no ocurre. Ejemplo, es muy probable, o qué probabilidad tengo yo de sacar 10, o más bien no sacar 10, qué probabilidad tengo yo de obtener el lugar que deseo en el Comipems. Ajá. Dentro de todos los aspirantes. Entonces, sí se vuelve una probabilidad no del 100%, pero tampoco del 0. Pero es ahí donde tenemos que saber interpretar. Ahí, por ejemplo, me dirán, bueno, usted acaba de decir que o sí o no ocurre. Sí va a ocurrir, pero vamos a tener valores que van de 0 a 1. Ajá, entonces podemos tener probabilidades de 0.5, del 8% y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el detalle que aquí tenemos de la ley de Laplace, ajá, es de que las probabilidades las podemos interpretar a modo de razón, a modo de decimales o a modo de porcentaje, que es lo más común. Recuerda que el espectro del 0 al 1 no nada más es un espacio, o sea, o un lugarcito que brincamos, ¿no? Tenemos infinidad ahí de procesos, o sea, podemos tomar milésimas, 10 milésimas, centilésimas, etcétera, etcétera, o décimas. Si lo tomamos el valor o el camino de 0 al 1 en modo décimas, pues son 10 pasitos, porque es punto 1, punto 2, punto 3 y así sucesivamente. Si sería de centésimas, serían 100 pasitos, entonces sería de punto 0.1, punto 0.2, punto 0.3, punto 0.9, punto 1, puntos 11, punto 12 y así sucesivamente, ¿no?
Eso es a lo que vamos. O sea, si la probabilidad, si es del 100% es igual a 1, si no hay probabilidad, o sea, de plano que digas, ejemplo, ¿no? ¿Qué probabilidad tienes de que, si te gusta, ¿no? Scarlett Johansson, de que ande contigo? No, pues pues qué te digo, ¿no? Así como que casi es un pegado al cero. Puede pasar, ¿no? O qué probabilidad tenemos un humano de convertirnos en Super Saiyajin. No, ay, sí es super cero, ¿no? O sea, no, nada, porque no somos Saiyajines, somos humanos. Si fueran los Saiyajines, pues tal vez sí, ¿no? Pero bueno, eso es a lo que se refiere esta ley de Laplace. Entonces, por eso, por esa ocurrencia de un evento, es más probable, o sea, entre más se acerque al 1, es más probable que pase. Ajá. ¿Qué tal si en el análisis que hacemos de la ley de Laplace te sale un 8% de que, o perdón, un 80% de que te quedes en tu lugar que tú deseas del examen como IPAMS, que así debe de ser? Es más, ni siquiera del 80, que vamos a tratar juntos de que quedes en el un 90%, porque pues también te recuerdo que también pues tu promedio influye. Entonces vamos a hacer que no nos afecte tanto, ¿no? Porque para que no te afecte tanto tu promedio, ¿qué es lo que necesitas? Pues sacar una mayor cantidad de aciertos. Entonces, entre mayor cantidad de aciertos positivos tengas, obviamente, ¿no? Pues por eso son aciertos. Entonces, entre más cercano al 128 estés, es como si fuera más cercano esa probabilidad al 100, ¿vale? ¿Y de qué habla la ley de Laplace? Ahora sí, porque me dices, ay, ¿qué es eso de la ley de Laplace? ¿Qué tanto la ley de Laplace? Ok, la ley de Laplace es la probabilidad de que un suceso A ocurra, ajá, entre el número de casos favorables que tengamos, ¿no? Ejemplo, si voy a calcular la probabilidad de que al tirar una moneda, que es el ejemplo más sencillo y más fácil y más común, salga águila, o sea, la avientas y dice uno sol y el otro águila. ¿Qué probabilidad tienes? Solo tienes dos posibilidades. Vamos a suponer, lanzamos la moneda. Tú dices águila y yo digo sol. ¿Qué probabilidad tenemos entre ese juego, o tienes, de que salga águila? O sea, ese es el caso favorable, solo uno. Tú no necesitas una de águila. Pero ¿cuántas posibilidades tenemos en la moneda? Dos, ya sea sol o águila, o cara o sol, ¿no? O como era, algo así, ¿no? El chiste es que tenemos dos posibilidades. Ajá. Entonces sería un medio. Eso es modo razón. Un medio. Acuérdate que la razón es una división. Si fuera en modo decimal sería de 0.5. Divide 0.5 o un medio, bueno, 1 entre 2 y te da 0.5. Si eso lo convertimos de 0.5 a modo porcentaje, sería del 50%, porque es multiplicar ese 0.5 por 100 y cuánto te da, pues te da un 50%. Entonces, tenemos tres maneras de representar la probabilidad. ¿Cuál es la más común? La decimal, pero entre la decimal y la porcentual, ajá, o sea, el 0.5 y el 50%. Pero lo ideal es que se interprete en manera de tanto por ciento. Ajá, o sea, si puede, adelante. Y si no, pues vamos a tener que escoger las otras dos, una de las dos, ¿no? Difícilmente se interpretaría como un medio, difícilmente, porque de todos modos la tienes que reducir. Ajá. Pero la más común es de que se represente en 0.5 y 50, bueno, en este caso decimales, o en modo porcentaje. Y bueno, para que, como dice aquí, ¿no? Para que se pueda aplicar la fórmula de Laplace, todos y cada uno de los sucesos elementales deben de ser equiparables, perdón, no son equiparables, equiprobables, perdón, o sea, que sean equitativamente probables y tener la misma probabilidad de que sucedan. Esa es la condición que hace Laplace, pero vaya, ¿cómo es eso de equiprobable? Por ejemplo, que nos salga un medio, 2/4 y así sucesivamente, que sea uno contra otro. Pero la próxima clase que ya podamos ejecutar los ejercicios o sea, nada más nos vamos a dedicar ya a puro ejercicio, ¿ja? Por eso decía, no nos iba a dar tiempo. Lo de menos es hacerlo ahorita, pero no quiero también saturarte de tanta información, porque prácticamente esto es toda la teoría que va a venir de la parte de estadística y de probabilidad en tu examen como IPEMS.
y que te pueden preguntar, de hecho, el dato curioso es que te pueden preguntar de qué habla la ley de Laplace o qué es la moda. O sea, no nada más de que te pongan los ejercicios, también te pueden preguntar, sobre todo en estas dos partes, pues ese tipo de detalles. Entonces, la próxima clase, ahora sí, nos vamos a dedicar a puro ejercicio de probabilidad y estadística, a hacer una especie de análisis, o sea, todo, ¿no? Porque también hay ejercicios que no nada más son cuantitativos, que también son cualitativos, para que no te causen problema. Entonces, te recomiendo que no hagas anotaciones y no lo hiciste en el momento en que las estoy explicando, regresa el video, no hay ningún problema, para que la próxima clase no te cueste tanto trabajo. Bueno muchachos, vamos a dejarle hasta aquí. De mi parte es todo y espero te haya gustado esta parte de lo que es probabilidad número 1. Y la siguiente nos vamos a dedicar, te digo que a puro ejercicio, ¿vale? Cuídate y nos vemos en un próximo video. Bye bye.